Pues María Soledad, como hemos dicho, buenas tardes y bienvenida a este webinar que se organiza desde la Federación Salud Mental Castilla y León junto con la Jopa Pacal, a quien representas. Si te parece, te doy paso para que puedas proceder a los saludos y a dar la Sí, bienvenida. nada más nos gustaría agradecer esta oportunidad de la formación que vamos a disfrutar hoy y también de todas las actividades en colaboración que hacemos con la Federación de Salud Mental. Todo esto viene por un convenio que construimos juntos y que tenemos firmado para poder unirnos en distintas actividades y porque considerábamos que desde la Confederación podía ser una formación y una información muy importante para las familias. De hecho, el número de inscritos en este webinar demuestra el interés y la necesidad que las familias tienen respecto a este tema. Así que agradecemos muchísimo la organización por parte de la federación y la profesional que nos va a acompañar. Muchas Gracias. gracias, María Soledad, y un placer para nosotros también. Como decía antes, si no os importa, vamos a proceder a silenciar todos los dispositivos para que no se interfiera con la webinar. Y si os parece, a través del chat, procedemos a hacer las preguntas que consideréis. Yo estaré pendiente para trasladárselas a Cristina, para de alguna manera, como somos ahora mismo 70 personas ya en la sesión, para que no haya interferencias y que de alguna manera sea más fluida la comunicación. ¿Qué pasa? Que quiero sentar a mí, yo no puedo. Vale, Y tengo. vale. Vale, pues si os parece, voy a dar paso a Cristina Martínez Álvarez, que es psicóloga de profesión. Y bueno, voy a trasladar una serie, unas referencias profesionales de alguna manera para hacer su presentación. Ella es psicóloga actualmente en la Asociación Salud Mental Palencia, que es perteneciente a la Federación Salud Mental Castilla y León. Ella es experta en infancia y adolescencia y además del trabajo con familias. Ha trabajado en diferentes proyectos de centros educativos. Trabaja desde un enfoque humanista y siempre desde un enfoque Oye, del trauma y apego, y tiene formación en psicodrama, y también ha participado como docente en diferentes formaciones de abusos sexuales en la infancia, nuevas parentalidades, conducta suicidia y un largo etcétera de experiencia formativa. Pues nada, Cristina, cuando quieras te doy la palabra y un placer tenerte con nosotros a lo largo de esta hora y media. Bueno, muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Vale, voy a compartir pantalla. A ver si lo hago bien. No te preocupes. Compartir. Vale. ¿Y lo veis bien? ¿En grande? Eso, sí, perfecto, Sí, vale. perfecto. Vale, pues oye, nada, vamos a empezar esta sesión. Bueno, antes de ponernos a explicar ni a contar nada ni a compartir nada, estoy muy contenta porque creo que de las cosas más representativas para este tipo de sesiones son las voces en primera persona, ¿no? Y hoy tengo la suerte de que me acompaña, aquí está un poco escondida. Hola, buenas tardes. Ella es Rebeca y bueno, pertenece a una familia que he estado acompañando durante unos meses, y bueno, va a contar su experiencia como madre y en relación al tema de la salud mental y los objetivos que tenemos hoy durante la sesión. Nada más, también antes de empezar os pido perdón porque estoy afónica y entonces espero que me escuchéis bien. Eh, vale, dejar claro también que cuidar y cuidarse es muy difícil y que con este tipo de sesiones en ningún momento buscamos ni juzgar la forma en la que se educa, ni opinar, ni generar sentimientos de culpa, porque existen tantas formas de criar como padres y madres existen en el mundo. Entonces, como bien sabéis, no existe el manual de las técnicas correctas. Es más, muchas veces durante el curso que realizamos con Fapacal, que es el de Cuídate para poder
cuidar o esta Pollito. sesión me enviáis emails o dudas en relación a qué técnica o qué puedo hacer con mi hijo o mi hija que le está pasando esto. Eh, Siento deciros que igual no os vais con ninguna técnica de esta sesión porque bueno, mi forma de trabajar no es tanto dar técnicas, sino entender qué nos está pasando y considero que la clave está en la relación y en el vínculo que tenemos con las personas y en este caso con nuestros hijos. Eh, así que nada más, también desde aquí, igual utilizo muchas veces la palabra madre o padre, pero quiero dejar claro que existe cualquier tipo de familia, ¿vale? Y el lenguaje es inclusivo, pero por facilitar el lenguaje y no repetirme todo el rato, eh, espero que lo entendáis. Y nada más, la organización de la sesión. Hablaremos primero un poco de salud mental, que me parece importante enfocarlo, de las formas de vincularnos, la convivencia familiar, la comunicación, qué señales o no podemos tener de alerta, un poquito de la adolescencia, luego me parece importante también nombrar el autocuidado. Posteriormente, Rebeca contará su experiencia y luego dejaremos un hueco para dudas. Pero mi forma de trabajar es mediante la participación constante, así que sin llevar la contraria a mi compañera, que sí que es verdad lo de los micros, que tenemos que tener cuidado con ello, sí que os pido que participéis, ¿vale? Ya sea por el chat o que el chat creo que, bueno, ahora mismo no lo puedo leer, pero si no me dices Noelia y lo voy leyendo, Sí, tú tranquila, Cristina, yo estaré pendiente. ¿vale? O si no, si es para contestar a lo que estamos hablando, perfectamente podéis abrir el micro y expresaros, ¿vale? Vale. Pues antes de empezar con tanto que se habla ahora mismo, ¿no? de salud mental, quería preguntaros qué es para vosotros y para vosotras la salud mental. ¿Qué consideráis que es y sobre todo de qué depende la salud mental de una persona? Y ahora es cuando por el chat o abriendo el micro, por fin, eh, decid lo que consideréis. Tal vez un equilibrio en esa relación con los que nos rodean y con nosotros mismos, el que haya esa sensación de equilibrio. ¿Vale? Un equilibrio. ¿Vale? Os Buenas estoy tardes. leyendo por aquí. Estar bien con uno mismo, un equilibrio entre cuerpo y mente. Yo creo que o- es un equilibrio entre lo que la vida te demanda y las situaciones en las que te pones de estrés y las capacidades o los recursos personales que tú tienes. ¿Vale? ¿Vale? ¿De qué creéis que depende la otra persona? Natalia dice capacidad de gestionar emociones. Vale, pero ¿y de qué depende todo esto? ¿De qué depende que una persona consiga un buen equilibrio entre cuerpo y mente, que tenga capacidad para gestionar sus emociones, de estar bien con una misma, con uno mismo? Pues entiendo que en principio de lo que aprenda de lo que le rodea, ¿no? De su familia, de su entorno. ¿Vale? Vivencias, entorno, dice Juan, Creencias. de nosotros mismos y de quienes nos rodean, de nuestros pensamientos, experiencias. Vale. Eh, Todas estas cosas que decís son reales, ¿no? Lo que más recalcáis es mucho de nuestras relaciones, del entorno y de las vivencias, experiencias, de nuestra actitud. Vale. Ahora os voy a pedir que penséis simplemente del 0 al 10. ¿Cuánto de vuestra salud mental o cuánta de vuestra salud mental depende del entorno en el que estáis? Del 0 al 10. Quien quiera que escriba el número y quien no, pues lo diga.
un 8, 8, 8, 9, 9, 8, 9. Vale, vale. O sea, la nota más baja, un 8. O sea, por lo menos notable alto. El entorno es muy importante. 9, ¿vale? Y esto es un poco lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? O hablar hoy. Antonio dice un 6, rompiendo la media. Eh, vale. El entorno es muy importante. O sea, nos construimos socialmente y somos sociales. Somos seres sociales por naturaleza. Incluso todos nuestros pensamientos, todo lo que sentimos sobre nosotros está muy influenciado por el entorno en el que vivimos y sobre todo también en el entorno en el que nos hemos desarrollado. Sí que es verdad que a medida que nos hacemos mayores podemos ir modificando ciertas cosas de nuestra forma de vivir la vida, ¿no? O de vivir las experiencias, pero gran parte de esto se desarrolla durante la infancia. Vale, entonces, parece que cuando hablamos de salud mental nos ponemos más técnicos, pero ¿y si os pregunto, y si hablamos de necesidades y de cuidados? ¿No? Porque cuando hablamos de salud mental, siento que como que corresponde más a una esfera de la sanidad, ¿no? Esto es más de psicólogos o de otro tipo de profesionales, pero si hablamos de cuidados y de necesidades que tenemos las personas, no sé, para mí, o mi forma de entenderlo, igual estamos hablando de cosas muy parecidas, ¿no? El cómo nos cuidamos entre nosotros y a nosotros mismos. Vale, ahora os voy a contar brevemente una pequeña historia, ¿vale? De una autora que a mí me gusta bastante, que se llama Anabel González, que es psiquiatra y habla mucho de trauma bueno, y de la infancia y del desarrollo. Y ahora os lo voy a leer y quiero que penséis desde vuestras casas con cuál de las cuatro os identificáis, ¿vale? Hay cuatro niñas que se van a caer y las familias reaccionan de diferentes maneras. Cuatro niñas juegan y corren, tropiezan y caen al suelo, haciéndose arañazos en las rodillas. Susana, Susana tiene 5 años y al ver sus rodillas sangrando se va llorando para casa. Su madre la mira con cariño y le dice: Pobrecita, ¿te duele? Ven aquí, voy a lavarte la herida. Sí, claro que te duele, te pondré una tirita. Ven y siéntate en mis rodillas un ratito. En un poco de tiempo la niña se aburrirá y querrá volver a salir a jugar. Si la madre le pregunta que si su rodilla aún le duele, ella probablemente le dirá que no, mientras sale por la puerta. María. María se va a su casa y su madre está en la cocina. Lleva todo el día trabajando y se la ve agotada. María se dice a sí misma que su herida no tiene importancia y no quiere molestar a su madre con eso. La madre, ensimismada en su tarea, no se da cuenta de que algo le ha pasado a la niña. La mira y la dice: Venga, ve a lavarte, es la hora de cenar. Laura, Laura después de caerse, se va llorando desconsolada para casa y su madre sale corriendo a buscarla. Ha oído los gritos de la niña y lo primero que le viene a la cabeza es que algo grave le ha pasado. Cuando la ve, la agarra fuerte por los brazos, gritándole angustiada: ¿No te he dicho 1000 veces que tengas cuidado? Vas a hacer que me dé algo. Anda, entra en casa. Laura está muy alterada y sigue llorando. Y la madre le dice: Venga, anda, no llores, mujer, que eso no es nada. Venga, no llores que me vas a poner triste a mí. Por último, Teresa se cae y Teresa se da la vuelta para ir a casa. Se ha asustado mucho con la caída y no puede parar de llorar. Cuando llega a su casa, su madre le dice: Para de llorar o te voy a dar un motivo para llorar de verdad. No haces más que tropezar. Eres una torpe. A ver si empiezas a tener más cuidado. Vale. Después de escuchar estas
situaciones, bueno, no sé si incluso os habéis identificado como hijos o hijas o como madres o padres, ¿no? Porque podemos estar en las dos posiciones. Esto es un ejemplo de una situación cotidiana, ¿vale? Porque esto pase una vez, o dos, o tres, o cuatro, no tiene por qué pasar nada, ¿no? Pero vamos a entender como que esta es la manera de funcionar de la familia, ¿vale? Y que normalmente ante estas situaciones se suele responder de esta manera. Entonces os pregunto, Susana, Susana es la primera niña que se cae, ¿cómo creéis que será el desarrollo emocional de Susana? ¿Qué se supone? ¿Podéis levantar el micro o, o hablar? Vale. Por aquí decís positivo, más estable, acompañado, ¿vale? Vale. Bueno, los padres la preguntan y la acompañan. Vale. Entendida, comprendida, protegida. Vale. Aquí parece una situación como muy normal y cotidiana, ¿no? ¿A quién no, sus hijos o alguien de su entorno se ha caído y viene con un rasguño y viene llorando? Y lo primero a lo mejor que te sale decir es, venga, que no pasa nada, ¿no? Pero que luego lo veremos, que es la situación que le pasa un poco a Laura. Eh, pero ¿qué pasa en Susana? Simplemente ese pobrecita te duele, ¿no? Ahí estamos ya visibilizando que le está doliendo algo, aunque para nosotros no tenga importancia. Y luego aparecen lo de, ven aquí, que te voy a poner una herida, o incluso las típicas frases, ¿no? O refranes de sana, sana, culito de rana, o este tipo de frases hechas o de cuidados o de caricias pueden hacer que realmente el dolor de un rasguño, que suele ser más emocional, se silencie, ¿no? O deje de doler. Y como bien decís, se sienta acompañada y comprendida. En principio, la manera de desarrollarse de Susana, si continúan este tipo de situaciones, va a ser desde el respeto de sus propias emociones. Susana va a entender que sus emociones son importantes, ¿no? Y que el resto es capaz de verlas. María. María es esta niña que entra en casa y ni le dice nada a su madre ya directamente. ¿Cómo creéis que se va a desarrollar María? ¿Culpable? ¿Decís? Madura a edad temprana, ignorada y sola, independiente, introvertida, ¿vale? Ocultando sus cosas, pensando que las emociones de los demás son más importantes que las suyas, insegura, poco querida, ¿vale? Puede ser, ¿no? Que suceda esto. Y algo muy llamativo ya es que María no entra en casa llorando, ya entra en casa diciendo, pues es lo que hay, ¿no? Mi madre está muy ocupada con otras cosas, entonces no voy a molestarla. Algo que pasa mucho también en la infancia, igual, no sé si alguno de aquí o alguna de aquí lo ha vivido como hijo o hija, es cuando se invierte el rol, ¿no? Aquí en este caso María hace, pues es la que calma a su madre, no le dice nada como para no preocuparla ni darle más trabajo, y se ha invertido el rol. Es la niña la que está cuidando de la madre. Entonces, pues, ¿a qué te obliga esto? Pues como habéis dicho muchas personas aquí, ¿no? Independiente. Es que te obliga a ser independiente, ¿no? Muchas veces cuando se dice a los niños, Ya, a ya, los adolescentes, Venir, ¿no? Desde el kiosco. qué maduro es o qué madura es. Y encima se dice como desde, desde dando la enhorabuena.
a ese niño, a esa niña. Jo, yo a veces pienso como, ojalá no fuera tan maduro, ¿no? Porque cuando una persona es tan madura, por algo así. No estoy diciendo que esto sea ni bueno ni malo, ¿vale? Son las diferentes situaciones que hay y la manera de desarrollarnos. Vale, Laura, ¿cómo creéis que se va desarrollando Laura? Laura, con miedo, ¿vale? Insegura, con baja autoestima, culpable, débil, sobreprotectora, miedo. Vale, identificáis muy bien este miedo, ¿no? Porque es algo que muchas veces pasa sin querer y lo vamos a ver hoy a lo largo de la sesión, ¿no? Parece que la madre de Laura, desde su propia angustia, se la traspasa a Laura, ¿no? Eh, Cuando a veces se nos olvida que sobre todo cuando estamos criando o educando con niños pequeños, nosotros no tiene capacidad para regularse. Entonces, principalmente se va a regular en función de cómo regulemos esa emoción. Entonces, muchas veces le vamos a traspasar esa angustia que es completamente lícita de la madre, ¿no? Pero la forma es ese volcárselo a la niña. Esto se ve mucho, pues, por ejemplo, en el parque, ¿no? Cuando estáis en el parque, seguro que hay niños o niñas porque son más intrépidos, ¿no? Y van a subir a algún lugar o algo, o otros que son más parados, pero se ve mucho en los que son más pequeños. Y cuando la madre o el padre le empiezan, ay, pero ten cuidado, pero ¿qué te va a pasar ahí? O empiezas a montar en bici, ¿no? Pero vete por aquí, apoya los pies de la primera. Entonces al final, el niño o la niña te están diciendo tantas cosas y vas con tanto miedo que es que encima te sale peor. Y no es que seas peor a la hora de montar en bici o de subirte a las barras. Es que lo haces con tanto miedo que es que tu sistema nervioso está desregulado y no eres capaz no tienes confianza, ¿no? Vale. Y por último, Teresa. A Teresa le dicen, para de llorar o te voy a dar un motivo por el que llorar de verdad. Frase, bueno, creo que a día de hoy ya no se escucha tanto, ¿no? Pero igual en nuestras generaciones, por parte de padres o abuelos, sí que se escuchaba mucho, ¿no? ¿Cuál creéis que será el desarrollo de Teresa? Agresividad, miedo, no reconoce sus emociones, inseguro, falta de confianza, incomprensión, no va a expresar sus emociones, autoritaria, ¿vale? Baja autoestima, ¿vale? Pues todo esto que decís, ¿no? Esto sobre todo, lo de aquí se le está impidiendo que llore. Pero no debe ser del Eh, colegio. Esto es algo que también hablaremos a lo largo de la webinar. Eh, Esto sobre todo pasa mucho en hombres, sí que es verdad que ahora menos, ¿no? Pero está impedir que los chicos lloren, ¿no? Como diciendo, eres una nenata o los chicos no lloran, este tipo de frases, al final vas generando una coraza que llega un momento que igual es que es verdad que dejas de llorar, ¿no? Yo atiendo a personas, pues, 30, 40 años, que cuando nos ponemos a hablar de esto de emociones y les digo, pero no sé, ¿hace cuánto que no lloras? Y a lo mejor me dicen, dice, igual desde los 12 o 13 años. Es que no recuerdo la última vez que lloré. Y esto es algo que es incluso adaptativo, ¿no? ¿Por qué? Me han dicho tantas veces que no llore o me han culpado tanto por llorar que mi cuerpo aprende a no llorar para ser aceptado, ¿no? Y dejas de llorar. Entonces inhibes el llanto. Eh, Dicen por aquí, lo llevan grabado de la infancia porque parecen débiles y te pones el escudo y lo transmites a los hijos. Claro, es que si te dicen muchas veces no llores o te echan la bronca por llorar, adaptativamente y por supervivencia, es que dejas de llorar. Lo haría cualquier persona, ¿no? Porque si es para que me quieran en mi entorno tengo que hacer esto, pues lo voy a hacer. Vale,
Y bueno, diciendo esto de en los hombres pasa mucho, estoy contenta porque están hablando personas, por lo menos con nombre masculino, y parece que normalmente este tipo de formaciones suelen ser todo madres. Eh, me alegra que, evidentemente, que haya padres aquí y decir desde aquí, tanto a madres como a padres, ¿no? Que no inhibéis el llanto nunca, que si no os apetece que os vea la gente, que lo hagáis aunque sea en la cama, en la ducha, donde queráis, porque es que si se inhibe, puede ser que lo inhibas y puede ser que un día lo necesites, ¿no? Y necesites desahogarte de alguna manera y hayas inhibido el llanto. Entonces, que tenemos que expresarnos. Además, hilado con esto, es muy curioso en los hombres, sobre todo, ¿no? Que, que los hombres lloran menos, pero se suicidan más. Entonces, bueno, hay que darle salida al dolor por algún lugar. Vale. Eh, seguimos con esto. Bueno, lo dicho, si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo de esta historia, este es un libro que se llama No soy yo, de esta mujer que se llama Anabel González. Y bueno, he cogido un capítulo del libro. Vale. Belén comparte que de pequeña yo era la Llorona y mi familia me lo sigue recordando. Bueno, gracias por compartir eso tan personal. Entonces, bueno, desde aquí deciros, sobre todo en todas las edades, ¿no? Pero en estos casos de infancia se ve muy bien que, como veis, estas cuatro niñas, la necesidad es individual, el llanto o el dolor es individual, pero la regulación tiene que ser colectiva. No es capaz de regularse a sí mismo, ¿no? O a sí misma. Entonces, ¿cómo nos vinculamos? Es importante dejar claro que es imposible no vincularse, ¿vale? Nos vinculamos porque somos seres sociales. Aunque recibamos maltrato en la infancia, aunque recibamos odio, rechazo, te acabas vinculando con esa persona, aunque sea desde un vínculo dañino, pero no podemos no vincularnos, porque si no, estaríamos aislados, incluso desapareceríamos, ¿no? Y aquí os quería contar, dentro de este es imposible no vincularse, un experimento que se hacía hace años, que bueno, si se hiciera con niños, o bueno, saldría lo mismo, no se hace por ética, claro, y es un estudio que tuvo bueno, mucha polémica en sus años, también por el maltrato que se realizaba a los animales, pero bueno, os lo cuento, eran en unas jaulas, se metían a monos recién nacidos, ¿no? Y había un Harlow, el que lo experimentó, quería demostrar que las personas nos vinculábamos con las madres no solo por el hecho de que nos dieran de comer, ¿no? Entonces, en un lado de la jaula puso una felpa imitando la piel de mono, y nada más. Y en otro lado puso un alambre con un biberón. Bueno, y dejó a monos bebés o recién nacidos en la jaula. ¿Qué creéis que pasaba? ¿Dónde iban los monos? ¿A la felpa que imitaba la piel de otra mamá o a beber del biberón? A la felpa, a la piel. Y es que es así. O sea, no sé, cuando hablamos de las necesidades de los niños o las niñas, ¿no? Incluso yo estudiando en la carrera, hablamos mucho del sueño, del alimento, yo qué sé, del juego incluso, pero se habla súper poco del contacto. Y es que mm, necesitamos el contacto, necesitamos el piel con piel, por eso también ha cambiado, pues está cambiando la forma en los partos, en este tipo de intervenciones, porque a estos monos lo que les pasaban es que alternaban, ¿no? Iban al biberón, iban a la piel, pero en las situaciones de miedo, de estrés,
iban a la piel. Y si les quitabas la piel, se veía como los monos, aparte de no crecer, empezaron a tener conductas súper extrañas. Incluso había situaciones en las cuales el mono moría abrazado a la felpa, teniendo alimento al otro lado, ¿no? Porque al final te enajenas. Entonces esto es muy importante tenerlo presente también de cara a los niños y a las niñas, ¿no? Que es imposible no vincularse y que necesitamos ese contacto. Vale, esto creo que igual es un poco evidente, pero bueno, a mí me gusta recordarlo, ¿no? Que como padres o madres lo ideal sería ser esa base segura, ¿no? ¿Y qué significa ser una base segura? Pues estar disponible emocionalmente, proporcionar ese consuelo y apoyo, proporcionar seguridad, establecer límites claros y consistentes y fomentar la autonomía. Esto de la seguridad es muy curioso también porque resulta que leyendo bueno, estudios así más recientes, los bebés al nacer reaccionan instintivamente a las señales químicas del cuerpo de la madre. Y resulta que, bueno, en el parto se secreta por parte de la madre mucha oxitocina, ¿no? La oxitocina nos sirve para vincularnos. Y también, en cambio, puede haber adrenalina, ¿no? Pues de los nervios, del miedo. Y los bebés, aparte de que en el piel con piel, como que, no voy a decir que lo huelen, pero que esas señales químicas del cuerpo las adquieren en su interior, ¿no? Y se desarrollan a partir de ellas. Entonces, esto es muy importante de cara al apoyo, sobre todo a personas que han tenido pues, partos muy duros o depresión postparto, que es algo también muy frecuente y de lo que se habla muy poco, para que reciban el apoyo necesario y esos bebés también sean atendidos, ¿no? Porque es algo fundamental a la hora de desarrollar la seguridad y desarrollar esa base segura. ¿Cómo se genera esta base segura? Pues desde pedíais en esto en los objetivos de la webinar las pautas de comunicación, ¿no? O relación en casa. Pues ¿cómo? Realizando preguntas. Esto es muy importante y muchas veces por el día a día, las prisas, pues no lo hacemos, ¿no? Súper importante es realizar preguntas y no interpretar eh, abiertamente y tener tiempo para poder escuchar la respuesta. Acompañar el malestar, porque muchas veces yo lo que siento es que intentamos calmar, que es lógico, ¿no? Que intentemos calmar el llanto, que intentemos, incluso nos puede salir ese, venga, anda, para de llorar, ¿no? Cuando a lo mejor el objetivo es acompañar ese llanto y no tanto que cese, ¿no? Sino que se autorregule el propio llanto, porque a veces sin querer lo estamos frenando, ¿no? Validez emocional, aunque no estés de acuerdo, esto es súper difícil, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que validéis la idea de vuestro hijo o de vuestra hija, pero sí la emoción. Es como, entiendo que estés enfadado o entiendo que estés enfadada y recalcar eso por lo que sea, pero esto vamos a abordarlo de esta manera, tal y cual, y podéis establecer el límite desde ahí, pero respetando la emoción que el otro tiene. Ser sensibles es algo instintivo, pero es algo que en el día a día, sobre todo tan productivo y de trabajos que tenemos, es algo que a veces no podemos hacer, pero es importante tenerlo presente. Ser sensibles es, pues en el caso de las niñas que se caen, por ejemplo, es detectar que tu hijo o tu hija no está bien, ¿vale? Y respetar que igual no te lo quiera contar, ¿no? Pero que tú sepas que algo pasa y se lo puedas preguntar. Y si él o ella te dice, mira, no quiero hablar de esto o déjame ir, pues incluso respetarlo, ¿no? Pero ser sensible a eso, o sea, que ellos o ellas perciban que estáis ahí. Responsividad, que es la capacidad de responder como padres. Heterorregulación, es una palabreja, ¿no? Pero que a mí me parece muy importante y ahora en la siguiente diapositiva os hablo sobre ello,
que es la capacidad de regularnos a través de la otra persona. Los niños o niñas no tienen capacidad de regularse, entonces no saben autorregularse. Hay que regularles desde fuera. Importante la escucha, importante reparar y poder hablar de ello. ¿Con esto qué quiero decir? Que no podemos hacer todo perfecto. Y qué bien que no sea así, porque eso sería incluso más dañino, ¿no? Hacerlo todo perfecto. Pero que se pueda hablar sobre ello, que te puedas decir, oye, mira, cariño, esta semana estoy agotada, perdóname porque no he podido estar tan presente como me hubiera gustado este mes o el tiempo que sea o hablar de lo que sucede, ¿no? De, jo, es que yo también he tenido un mal día, voy a intentar escucharte, pero estoy muy cansado, lo que sea, ¿no? Pero que se puede hablar de ello y se puede reparar, porque es mucho más dañino que quede ahí encapsulado sin poder hablar de ello y hacer como si no ha sucedido. Vale, bueno, es que he traído muchas diapositivas, por eso alguna me las salto, tampoco tenemos tanto tiempo. Vale, y esta frase, que espero que se entienda bien, ¿no? Pone, todo lo auto un día fue hetero. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo mismo de autorregulación. Todo lo que yo soy capaz de autorregularme, un día lo han hecho desde fuera, lo ha hecho un otro, una otra persona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la autoestima. Eh, es imposible tener autoestima si no me han estimado desde fuera, ¿no? O es imposible tener autoconcepto si no me han hablado desde fuera, desde mi concepto, de cómo soy o de lo que necesito, ¿no? No sé si esto se entiende bien. Es que es una frase, no sé, a mí me parece cómodo decirlo así, pero es que es... Vale, sí, vale. Bueno, Teresa, te hago caso a ti, eres la representante de todos. Vale. Entonces, ¿cómo nos tratamos? Y esto incluso una pregunta reflexiva que os hago a vosotros y a vosotras, ¿no? ¿Cómo os tratáis? Es que nos tratamos como nos han tratado. Esto es lo mismo que os he dicho antes, ¿no? De todo lo auto, un día nos lo han dado desde fuera. Y muchas veces nos tratamos como nos han tratado. Esto se ve mucho yo yo trabajo mucho con adolescentes, ¿no? Y adolescentes que han sufrido abuso, maltrato, se hacen mucho daño a sí mismos, ¿no? En cambio, adolescentes o personas que han vivido en otro tipo de entornos se saben tratar con más cariño o se respetan mucho más porque han sido respetados. Vale. Vale. ¿Y cómo se hace esto en casa, no? Es importante pues crear espacios para ello. A mí muchas veces llegan padres o madres a las sesiones y me dicen, jo, es que yo le pregunto y a mí no me dice nada. Me dice que no quiere hablar. ¿Vale? Es completamente respetable eso, ¿no? Pero ¿qué pasa en otras ocasiones? Igual pregunto, ¿qué tal ha ido el día? Mientras estoy haciendo otras 40.000 cosas a la vez, ¿no? O me siento con él o con ella y le digo, ¿qué tal? Pero cuéntame, ¿qué te pasa? Y en ese momento la persona está cerrada y no quiere hablar de ello, ¿no? Entonces es muy importante poder crear esos espacios en casa. ¿Y para eso qué se necesita? Pues algo que escasea muchísimo y es el tiempo. Para mí, de las cosas más importantes en relación a la salud mental es el poder tener tiempo, porque la salud mental o los cuidados es algo que va despacio, y sobre todo los niños, ¿no? O las niñas. Necesitamos respetar sus tiempos. Algo también muy importante es la coherencia entre lo verbal y lo no verbal. ¿A qué me refiero con esto, no? Coherencia, vamos a imaginarnos niños pequeños, ¿no? De 3 4 o menos años, ¿no? Incluso, y hasta más edad. ¿Qué es, si yo ahora mismo llego y os digo, no, yo no estoy enfadada, no me pasa nada contigo? ¿Qué realmente es, qué es lo que percibís? ¿Estoy enfadada o no estoy enfadada? Vale, reproche indirecto si lo estás.
Vale, es que lo que llega es lo no verbal, enfado. ¿Os dais cuenta? Lo que llega es lo no verbal. Entonces, ¿qué pasa muchas veces con los niños o con las niñas? Que si hago, esto es diferente a decir ironías, ¿vale? Pero si hago esto muchas veces, esto les estalla en la cabeza, ¿no? Como nos estalla incluso a los adultos. Eh, por un lado me están diciendo que no están enfadados, pero yo percibo que sí, entonces hay como una colisión en mi interior, ¿no? Porque es como mi cuerpo me dice que mi madre sí está enfadada, pero ella me está diciendo que no. ¿De qué me fío? Y mi madre me sigue hablando y me dice que no está enfadada, pero yo percibo que sí lo está. Imaginaros esto para una persona que está en desarrollo. Es que esto es súper enloquecedor, ¿vale? Entonces, ¿qué es mejor en estos casos? Que digas, mira, sí, cariño, estoy enfadada. Y ahora mismo estoy así. Ya en otro momento hacemos lo que sea, ¿no? Porque tenemos derecho a enfadarnos las personas. Y esto os parecerá una tontería, pero esto está muy relacionado con problemas de salud mental bastante graves, ¿no? El crear esta confusión entre lo verbal y lo no verbal. Hace que al final dudes todo el rato de tu cuerpo y de lo que sientes, de tu instinto, y dices, me dejo llevar por mi instinto, pero es que en tantas veces me lo han negado. Vale, estabilidad en casa, estructuras que proporcionen un sentido y un orden. También lo idóneo sería intentar ser predecibles, ¿no? ¿Qué espero de mi entorno? La incertidumbre sin explicación genera mucho malestar. Lo idóneo sería que fuéramos predecibles, ¿no? Pues que si salgo a las 6 de trabajar, salgo a las 6 de trabajar y en casa me esperan a las 6:30. Si esto no sucede, está bien que puedas hablarlo con tus hijos o tus hijas, ¿no? Porque yo me he encontrado muchas veces esta situación, ya igual en adolescentes o en más adultos, ¿no? "Jo, es que estaba todo el rato nervioso, nervioso, porque es que no sabía cuándo iban a llegar mis padres, o no sabía si me iban a venir a buscar al colegio, o incluso en casos bueno, de diferentes problemáticas, no sé quién va a venir a buscarme al colegio. Y hay a niños o a niñas que esto les pone muy nerviosos, ¿no? Entonces casi es mejor que le digas, mira, cariño, no sé quién va a ir, pero, eh, pero va a ir alguien, estate tranquilo. A que no le digas nada, ¿no? Vale. Escucha activa, respeto de tiempos. Por eso digo que es muy importante el tiempo en la salud mental, ¿no? Y no cortar aunque sepas lo que va a decir. Muchísimas veces sabéis lo que va a decir vuestro hijo o vuestra hija sin que acabe la frase, pero es importante que acabe de decirla. ¿Vale? También la importancia de los silencios y de tú, como padre o como madre, expresar cómo te sientes. Porque muchas veces también algo que me encuentro mucho en terapia es, "Jo, es que no me habla de lo que le pasa", sobre todo pues eso, como adolescentes, ¿no? Y, y hijos o hijas que contestan, bueno, es que yo tampoco sé lo que te pasa a ti, ¿no? Y entonces me empieza ahí como unas situaciones en las que tampoco es que vayáis a casa y les contéis todos vuestros problemas a vuestros hijos para que, yo qué sé, para que os desahoguéis con ellos, porque no es eso, pero sí que sepan que os pasan cosas y que podáis hablarlo abiertamente, no para que ellos os consuelen, pero sí para que vean que se puede hablar del malestar. Vale. Esto, bueno, es lo de verbal, no verbal que he dicho antes, y esta frase de lo que me entra por los ojos me llega más que lo que me entra por los oídos, o no es lo que dicen, es como lo dicen, esto me lo dicen los chavales y las chavalas mucho en consulta, ¿no? Jo, pero es que me dicen una cosa y hacen otra, y lo que llega es lo que ven, no lo que nos dicen, ¿no? O lo que hacemos. Vale. Comunicación. Bueno, me he venido arriba poniendo diapositivas y no nos va a dar tiempo a verlas. Sí que voy a pasar a las más interesantes igual. Esta me parece muy, muy chula porque esto es algo que sucede un montón, ¿no? Que hablando parece que nos entendemos, pero nos olvidamos de la parte de escuchar. Eh, Esta diapositiva es de Flavita Banana, bueno, de una chica que hace viñetas
También quería hablaros de otra chica que hace viñetas y que se llama Beatriz Cazurro, que ha escrito 2 libros sobre la crianza que me parece que están bastante bien también, le da un toque bastante humanista y real, ¿no? No son estos libros que a veces me encuentro yo, ¿no? De pautas maravillosas que igual hay personas que les funcionan, ¿no? Pero yo personalmente en mi experiencia no es lo que más funciona. ¿Vale? Vale. Vamos a hablar brevemente de esto, de las señales de alerta, ¿vale? Dejar claro que nada es determinante. O sea, no hay ninguna problemática de salud mental o sea, ningún problema, ni un abuso sexual, ni bullying, no hay nada que vaya a determinar que haya un problema después, ¿vale? Todo es una conjunción de factores, es multicausal, ¿vale? Sí que muchos factores de riesgo aumentan la probabilidad de que la persona esté peor, pero eso es evidente, pero no hay nada que, que por sí mismo haga que se desarrolle ninguna problemática. Vale, de cara a cortarme cuando queráis para preguntar, ¿eh? Si alargamos esto, pues la parte luego de dudas o preguntas se hace más corta y ya está. Vale, a la hora de detectar señales. ¿Qué es más importante? Más que las cosas concretas, yo no sabría deciros situaciones concretas que diga, esto es que hay que prestar muchísima atención porque acaba de suceder esto, ¿no? A no ser que sean casos graves, pues cuando hay autolesiones o hay un intento de suicidio, pues ya ahí evidentemente algo está pasando, ¿no? Pero más en el día a día, yo creo que la clave está en la frecuencia, la intensidad y la duración. Es decir, cuántas veces sucede esto, con qué magnitud o cuánto intenso es y durante cuánto tiempo lleva así, ¿vale? También dejar claro que más allá de los diagnósticos y las etiquetas, que personalmente a mí no me sirven para nada como profesional, ¿no? Que a mí me dicen, viene esta persona que tiene depresión o tiene trastorno bipolar, lo que sea. A mí no me sirve de nada saber eh, qué diagnóstico tiene para trabajar con la persona o para tratar a la persona. Lo que tienen en común todos los problemas de salud mental es el malestar. Y ahí es donde hay que enfocarse, ¿no? Es qué te ha pasado, cómo te encuentras. Digo esto de las etiquetas, ¿no? Que muchas veces me dice la gente o los padres, ¿no? Muchas veces vienen buscando un diagnóstico porque sienten que con el diagnóstico, como que si hay diagnóstico hay tratamiento, ¿no? Pero es que yo como tener anginas, ¿no? O tener faringitis, que existe un antibiótico específico que lo va a curar, porque cada persona somos diferentes. Tú puedes venir con una problemática de tristeza o lo que te pase, y igual a ti te va bien hablar sobre ciertas situaciones que has vivido en tu vida o entenderlas de una manera y a otra persona le va bien otra, ¿no? O ante el enfado, ¿no? También una problemática que me encuentro mucho en la infancia. No es que mi hijo o mi hija tiene ataques de ira. Pues es que hay personas que lo que les va bien es estar tranquilos un rato y que luego sus padres o sus madres puedan acercarse. Hay otros que les viene bien cortar papelitos, hay otros que les viene bien que su padre deje de enfadarse en casa y hay otros que les viene bien gritar y luego se queden más tranquilos. O sea, no hay nada específico que valga para todo el mundo, ¿no? Entonces dejar claro que no es tan importante el diagnóstico como entender qué le ha pasado a la persona. El diagnóstico únicamente es la manera en la cual la persona expresa su malestar. ¿Qué quiero decir con esto? No, creo que es bastante sencillo de entender desde esta metáfora y a veces es como lo explico y lo entiendo, ¿no? Ante un iceberg, eh, la parte de arriba evidentemente es lo que vemos, ¿no? Y la parte de abajo es lo que le está pasando a la persona. Y os hago una pregunta desde aquí. Para ayudar a la persona o para aliviar el malestar, ¿dónde creéis que hay que intervenir? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo?
yo creo que aquí era la raíz, es decir, en la parte de abajo, ¿vale? El resto, abajo, 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 vale. De momento todo el mundo dice abajo, vale. ¿Por qué hago esto? Que es como, así parece muy evidente, ¿no? Pero yo qué me encuentro. Por ejemplo, consumo de drogas. Me pasa mucho esto. Viene, mi hijo consume porros. Por favor, que deje de fumar porros. Cuando la angustia, evidentemente, ¿no? De la madre o del padre es, oye, que mi hijo está consumiendo porros. Que deje los porros, pero no puede dejar los porros sin entender por qué han aparecido los porros en su vida, ¿no? Porque está bien cambiar el foco de la pregunta y ver, ¿los porros son el problema o los porros han venido a aliviar el problema que tiene? No sé si se ve esta diferencia. Con esto no estoy diciendo que los porros sean buenos, ¿vale? Que muchas veces cogemos frases literales y se malinterpretan. No, estoy diciendo que para que eso pueda aliviarse, hace falta entender lo que le está pasando a la persona. ¿Por qué necesita evadirse de la realidad de esta manera? Digo porros como digo autolesiones, por ejemplo, también me pasa mucho esto de las autolesiones. No es que se está autolesionando, o el criterio casi de mejoría es que las autolesiones desaparezcan. Pero es que el criterio de mejoría igual no es ese. El criterio de mejoría igual es que la persona esté mejor. Las autolesiones igual nos pueden indicar qué está pasando, ¿no? Y es imposible que desaparezcan si la persona no tiene otra alternativa para gestionarse. Entonces no podemos quitar la autolesión o con lo que la persona se autolesione sin darle una herramienta, sin ayudarle a que lo haga de otra manera, ¿no? Gracias, Elena, por decir que esta diapositiva lo deja clarísimo, porque si no me enrollo con lo mismo. Entonces, bueno, esto me parece importante tenerlo presente, ¿no? Incluso para los ataques de ira de los niños, ¿vale? O lo sustituye por otras peores, efectivamente. Eh, yo por eso, en autolesiones, esto que voy a decir igual os parece un poco fuerte, ¿no? Pero siempre algo que hablo con la familia es como, bueno, si las autolesiones no son muy graves, es como, vamos a dejar, si se tiene que autolesionar, que se autolesione, ¿vale? Vamos a curarlo, vamos a tenerlo controlado, pero no vamos a quitar la autolesión, porque igual en ese momento de angustia no tiene otra alternativa y hace algo peor, ¿no? Entonces, poco a poco. Vale, os leo una metáfora que me parece muy chula para entender esto, ¿no? Los giros del pez pueden parecer extraños para otros peces que no comprenden las circunstancias, pero su chapoteo no es su sufrimiento, es su esfuerzo para liberarse de su sufrimiento. Y esto es lo que sucede con la salud mental, ¿no? Lo que el resto puede ver como algo enajenado, a lo mejor es lo que la persona está haciendo para aliviar su malestar. Vale. Son las 7 ya casi, entonces voy a deciros dos cosillas más y voy a dar paso a Rebeca, ¿vale? Vais a ver que voy a pasar muchas diapositivas ahora de golpe, pero eh, lo que me parece importante. Esto me parece muy importante y es algo que trabajo mucho tanto con niños como con adolescentes, que es la individuación, ¿vale? ¿Qué es la individuación? La individuación es el proceso por el cual una persona tiene su propia identidad, se hace independiente, ¿no? Que no sé qué pensáis. ¿Cuál es no sé, cuál es la tarea yo qué sé, de la adolescencia, ¿no? Que últimamente la adolescencia está como muy, muy potente. ¿Cuál creéis que es la tarea que tenemos las personas durante la adolescencia? Pero el adolescente me refiero. La transición entre la infancia y la adultez, autoafirmación, entrenarse a ser adultos, dejar de ser nuestros padres para pasar a ser nosotros mismos, empezar a encontrar un sitio en el mundo. Vale. Pues sí, la tarea de la adolescencia es un poco eso, es formar nuestra identidad, ¿no? Eh,
formar nuestra identidad es la tarea de la adolescencia. Entonces, ¿cuál es la tarea de los padres durante la adolescencia de alguien? Alguien decía acompañar, ¿no? Doy por válida esa respuesta. Eh, vale, todo lo que estáis diciendo es correcto, ¿no? Entonces, la tarea de los padres es acompañar, aunque igual muchas veces no estamos de acuerdo hay que, todo cogerlo con... o sea, no os lo toméis al pie de la letra, no hay que permitir todo, evidentemente hay que tener unos límites, pero nuestra tarea no es tanto juzgar su manera de ser, sino acompañarles en este proceso. Y esta viñeta me parece muy representativa, ¿no? Entonces acompañamos a que tomen sus propias decisiones y vayan construyendo su identidad. Entonces esa es la persona y si esperas tantísimo de tu hijo o de tu hija que muchas veces buscamos las cosas en ellos, todo lo demás es nuestro problema como padres o madres. Entonces, importantísimo esto de la individuación. Y esto es algo muy doloroso. ¿Por qué? Porque a lo mejor la tarea de ser padres es que a la persona a lo mejor que más quieres del mundo, el objetivo es que sea independiente y no dependa de ti. Entonces esto es muy complicado, porque entran en conflictos ciertos valores a lo mejor propios, ¿no? Eh, entonces, bueno, dejar claro que si los padres están disponibles y apoyan, se explora mejor, el individuo se desarrolla mejor. En cambio, si los padres viven la autonomía como una amenaza, aumenta muchísimo el conflicto. Y dejar claro que la autonomía o la independencia no aparece por arte de magia a los 18 años. Eso es algo que también sucede, ¿no? Cuando llegan a consulta, pues eso, de los 18 o 20 años, y llegan con los 20 o cierto tipo de situaciones y te pones a explorar y dices, cómo se ha generado esta escalera de autonomía? No ha habido esa escalera. La autonomía hay que ir dándola poco a poco y generándola poco a poco, esta independencia, ¿no? No voy a... Sí, Marta, ahora pongo de nuevo la diapositiva. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero por ejemplo, algo que exploro yo mucho en terapia también es el a qué edad empezaron a dormir solos o a qué edad empezaron a ducharse solos. Porque hay muchas veces que con 14, 15 años siguen durmiendo con los padres. Y también no es algo que te digan, no es algo por lo que vengan a consulta, ¿no? Y luego dices, pero ¿cómo queremos que la persona sea independiente en algunos aspectos, ¿no? A la hora de hacer deberes o lo que sea, si en otros aspectos no acabo de soltar yo como padre o como madre, ¿no? Marta, te pongo la diapositiva del chapoteo. A ver. Bueno, igual paso muchos para atrás. Vale, ahí la tienes. Vale, pues para acabar mi parte, os leo un texto final y doy pie a Rebeca, ¿vale? Eh, Ana Calleja pregunta que si voy a facilitar la presentación. Pues no lo sé, igual las diapositivas de las que hemos hablado, sí, pero bueno, más allá de la presentación, eh, lo más importante que me parece es con lo que os vayáis a nivel personal, ¿vale? Pero sí, las diapositivas que hemos visto sí os las puedo enviar. Y para finalizar, antes de dar paso a Rebeca, quiero leeros esta y os pediría que no la leyerais mientras yo la leo, sino que cerrarais los ojos bueno, intentaréis simplemente escuchar, eh, ya que me parece muy, bueno, muchas veces la leo a padres, ¿no? Vale. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos.
pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Bueno, para mí este texto deja muy patente esta parte de que los hijos no nos pertenecen, ¿no? Y por eso muchas de las situaciones que yo veo a nivel familiar y por no, ya os dije que no os iba a dar ninguna pauta, pero sí que me parece importante reflexionar sobre estas preguntas en ciertas situaciones que viváis en vuestras casas, ¿no? Y es que a veces cuando vamos a actuar con nuestros hijos o hijas, está bien hacernos esta pregunta, ¿no? De, ¿quiero calmar mi angustia o quiero calmar su angustia? Porque muchas veces pensamos que queremos cambiar la angustia de él o de ella y realmente queremos cambiar nuestra propia angustia. También que esto que vas a hacer con tu hijo o hija, ¿qué consecuencias tendrá a largo plazo? Porque, como os he dicho antes, esta escalera de la autonomía no aparece por arte de magia a los 18 años, ¿no? Entonces es algo que hay que ir creando. Entonces, esto que estoy haciendo a día de hoy, vale, me alivia, pero a largo plazo, ¿qué consecuencias tendrá? Otra pregunta que nos podemos hacer es que si le estamos privando de su individuación, estamos privando de su identidad, que igual su identidad no es la misma que la mía, ¿vale? Y esto es muy importante. Y también hay algo que a veces se nos olvida, que es que si le hemos preguntado lo que necesita, porque muchas veces a lo mejor la respuesta es, ante sus estallidos de rabia, es, nada, simplemente que me escuches. No necesitan a lo mejor ni la solución, ni que les resuelvas el problema, ni nada, ¿no? Ni que vayas al colegio a hablar con un profesor, ni te metas a hablar con sus amigas. No, a lo mejor lo que quieren es expresarse, ¿no? Vale, son y 5, ni tan mal con el tiempo. Voy a dar paso a Rebeca. Os digo que antes, con su permiso, le hemos hablado. A Rebeca le da mucha vergüenza estar aquí. Yo estoy súper contenta de que esté aquí porque me parece un regalo que podamos disfrutar de una experiencia en primera persona y se lo agradezco porque, bueno, por esta parte que a todo el mundo pues le da un poco, a mí me sigue dando vergüenza. Entonces, bueno, eh, para paliar un poco esta vergüenza, habíamos planificado algunas preguntas, ¿vale? Eh, que, a ver qué leo. Vale, habíamos planificado unas preguntas que, bueno, libremente, lo que queráis podéis preguntar abiertamente y aquí, bueno, pues, si quiere Rebeca, pues os podrá contestar. ¿Vale? Entonces empezamos. No sé si entramos las dos en la cámara, pero a ver. Un poquito. Bueno, vale. Vale, pues buenas tardes a todos de nuevo y bueno, antes de empezar con las preguntas que me va a comentar Cristina, pues voy a intentar transmitiros mi vivencia como madre o mi crianza en estos años, mi punto de vista, etcétera. Y bueno, pues agradezco a Cristina también que haya contado conmigo pues para comentarlo, ¿no? En este caso. Bueno, yo le he dicho a Rebeca si podía venir a acompañarnos este día. Bueno, para poner en situación también, puedo decir, Sí, sí. su hija tiene 9 años, ¿vale? Y le dije de venir porque es una familia que va a acabar ya el proceso de terapia y que a mi modo de ver desde fuera creo que ha habido como una evolución súper grande en algunos aspectos. Y entonces, bueno, por si os sirve, que comparta. Vale, pues la primera pregunta que le voy a realizar es que qué señales detectasteis en vuestra hija y que os hizo dar el paso a buscar ayuda. Pues las señales que vimos con nuestra hija es que empezaba a tener una muy baja autoestima, empezaba a tener un sentimiento de culpabilidad bastante grande que
la provocaba pues rachas de lloros, y después también tenía como una sensación de que, sobre todo dentro de su entorno, dentro de sus iguales, sus amigos, etcétera, como que sentía que no encajaba, sentía que no formaba parte del grupo, que se sentía desplazada. Y entonces todo eso que ella me transmitía, pues fue lo que a mí me empezó a preocupar, y por eso pues nos decidimos traerla a terapia para que, bueno, pues antes de que quizás fuera más, pues poder poner solución. Vale. Ante esto voy a puntualizar que a veces como padres o madres se nos olvida que los problemas muchas veces que tienen nuestros hijos estamos completamente vinculados a lo que está pasando. Entonces, yo muchas veces hago sesión, o sea, lo que más me gusta, ¿no?, es hacerlo a nivel de sesiones familiares, sobre todo en niños tan pequeños, ¿no? Porque evidentemente influye el cómo nosotros nos relacionamos con ellos y cómo actuamos desde casa. Vale, entonces, ¿qué creéis, y en línea a lo que hemos hablado Ahora, en esta sesión, qué creéis que es importante para crear un vínculo de confianza con vuestra hija? vale. Mira, aquí si me permites, pues yo dentro de mi reflexión he tomado unos pequeños apuntes y me gustaría leerlo, en todo caso, pues para que se entienda mejor. Entonces, yo entiendo que es súper importante el amor incondicional. Entonces, yo he reflexionado y entiendo que mi amor o el amor por nuestros hijos no está condicionado a su buen comportamiento, y eso no solamente hay que saberlo, sino expresarlo y que nuestro hijo lo tenga muy claro. También pienso que tienen que tener libertad para opinar y sentir, aunque sea contrario a lo que nosotros pensamos, que es lo que ha dicho aquí al final Cristina. Nuestros hijos no nos tienen que agradar con su comportamiento, ni mucho menos, porque su fin no es ese. Tienen que ser libres tienen que ser libres para expresarse, para opinar, para decidir, para pensar, independientemente de que eso sea positivo o no a nuestros ojos, ¿no? Porque no tienen que ser como nosotros esperamos, sino pues como ellos quieran ser, ¿no? Y tampoco, que también creo que es muy importante, después que igual comento un poco de los reproches, no tienen obligación de devolvernos nuestro amor hacia ellos, precisamente por eso, porque nuestro amor es incondicional. Y también es muy importante porque pues muchos de los problemas y agobios que tenemos los padres, yo creo que también nos los autocreamos con ese: queremos que sean esto, queremos que sean lo otro, las expectativas que ponemos sobre ellos, pues hacen que no les dejemos volar. O, por ejemplo, eso de que no tienen obligación de devolvernos el amor. Muchas veces, igual de manera inconsciente, igual no quieren hacer algo y les dices, pues con lo que yo hago por ti, pues... Y todo eso también condiciona a la hora de su desarrollo y que se sientan bien o con una autoestima buena, etcétera. ¿Sí? Otro punto, ¿quieres decir? Sí, sí. De acuerdo. Otro punto importante, que también lo ha dicho Cristina, es empatizar con los sentimientos de nuestros hijos. Cuando nuestro hijo llora, cuando está triste, cuando está nervioso, etcétera, lo debemos ver tan válido como si ríe y está contento. ¿Por qué? Porque hay que validar sus emociones, sean las que sean. Todas son legítimas y a través de ellas es como les vamos a ayudar a enfrentarse en el futuro, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarles a que gestionen esas emociones, sean positivas o negativas, y que toleren la frustración. Y eso lo aprenden de nosotros. Si nosotros no se lo sabemos transmitir, pues ellos tampoco lo van a aprender. También me resulta importante decir que hay que priorizar en las decisiones y comportamientos que tengamos con nuestros hijos el amor, el respeto y la confianza. Por ser niños a ver si me explico, por ser niños no se merecen cualquier trato. Hay que tratarles como una personilla más pequeña, pero que merece el mismo respeto. Y muchas veces pensamos que no entienden, que no se dan cuenta, que no saben, que da igual que les digas
las cosas de buena manera, de mala manera, necesitan el mismo respeto que un adulto. Entonces, bueno, yo creo que debemos aceptar la situación que se nos dé, validar su emoción, marcar la pauta que tengamos determinada que queremos hacer y acompañar. Y bueno, he puesto un ejemplo así como muy de casa que a mí me pasa con mi hija, que no quiere recoger la habitación. Entonces, pues no sé, pues podrías chillar, podrías forzarla a recogerla, podrías... Entonces, aceptas la situación de que no quiere recoger la habitación, pues porque la da pereza lo que sea. Entonces, yo siempre utilizo mucho esta frase: entiendo que no quieras recoger tu cuarto, entiendo que no quieras recoger la ropa porque te da pereza, porque ahora estás haciendo otras actividades, por lo que sea, pero hay que mantener organizado tu cuarto y lo vamos a hacer. Y muchas veces, pues si yo veo que la va a costar mucho, lo hacemos juntas, porque bueno, así con ayuda también ella afianza esa rutina que al fin y al cabo, si no la haces, porque igual no estuvo bien implementada en un principio, ¿sabes? También por nuestra parte o a nivel individual o de los padres, yo considero que es vital y es reto de los padres, no de los hijos, ser capaces de escuchar una negativa, es decir, que no quieren hacer algo, lo que sea, bien levantarse, vestirse, si son más pequeñines, pues marcharse del parque, o venir a una casa, o venir a casa a una hora determinada si ya son más mayorcitos, o comer, lo que sea. Entonces, lo que tenemos que hacer como padres es validar, asumir la situación y responder de forma asertiva. Porque yo puedo decir que no a mi hijo, le puedo negar algo y sé que no le va a sentar bien, porque también tiene derecho a enfadarse y a que no le guste lo que le estoy diciendo. Pero con mi presencia le voy a marcar unos límites y sin hacerle sentir mal. Entonces, aquí sí que subrayaría lo importante que es la presencia de los padres. Esto sí que supone un esfuerzo para nosotros, si igual no estamos acostumbrados, porque acompañar no es fácil, es aguantar los llantos, las rabietas, el aguantar pues que igual pues chillen, bueno, etcétera. Pero tenemos que estar ahí, porque para eso son nuestros hijos y entonces pues nos lo tenemos que tragar y hay que acompañarles y eso pues supone un esfuerzo y claro, pues ahí está igual un poco también nuestros sentimientos, ¿no? Y yo esto lo enlazaría fundamentalmente con el trabajarse a sí mismo como padre. Entonces, ¿cómo yo respondo ante la frustración de mi hijo? Pues puedo responder pues digamos, como metiendo más discordia o enfarragando más la discusión o la situación, o bien me puedo posicionar en una postura de su figura de referencia que le aporta tranquilidad, seguridad, etcétera. Y eso sería lo más positivo, claro. Entonces, debo ser consciente de cómo yo me siento como padre para ser dueña de mis palabras y de mi comportamiento y poder transmitir a mi hijo lo que deseo de él, en este caso, sin agresividad. ¿Vale? Bueno, ante cualquier situación, yo estos son 3 pasos que utilizo, que son, primero respiro, después ya me viene el respeto y responder pues, de una manera asertiva. También quiero comentar que cuando no respetamos el no de nuestro hijo, porque tiene derecho a decir que no, le estamos educando en la sumisión. Y bueno, podemos perfectamente aceptar su negativa y mantenernos igualmente firmes. Que nos diga que no, no quiere decir que se vaya a salir con la suya. Simplemente le estamos poniendo unos límites. Entonces, la obediencia inmediata y ciega que puede tener nuestro hijo ante que nosotros le podamos decir algo, no es respeto, es miedo. Y yo lo que quiero tener con mi hija es respeto, no que me tenga miedo para el día de mañana. Si me necesita, pues que me tenga ahí y me pueda consultar o comentar cualquier situación, ¿no? Y eso no se genera con miedo.
También en cuanto a los límites, efectivamente poner límites les da seguridad, aunque parezca que no, igual, pero les da seguridad, porque así saben en el espacio en el que se mueven. También me parece importante permitir a nuestros hijos que se equivoquen, es fundamental, es una cosa que, bueno, yo con Cristina también he aprendido. El verdadero aprendizaje es darles a nuestros hijos la oportunidad de cometer errores, porque nuestro hijo puede aprender de su propia mala decisión y también debe tener como una segunda oportunidad para reparar el daño que haya podido generar, ¿no? Entonces no hay que avergonzarse de los errores, ni mucho menos, ni hacerles sentir tampoco culpables o humillarles por algún error que hayan cometido, ni mucho menos. Es muy importante la palabra respeto, también lo ha dicho Cristina, no se deben utilizar reproches ni etiquetas. Pues eres un vago, no sé, de todo tipo, ¿no? Más fuertes o no. ¿Por qué? Pues porque el niño, cuando es pequeñín, nos ve como su referencia y se va a creer lo que nosotros le digamos. Entonces, no nos va a cuestionar y se va a creer que es vago, que es tímido, etcétera. Entonces, esto influye totalmente en su autoconcepto, en su autoestima. El niño se nutre del concepto que tenemos de él, sobre todo de los padres, que son los que tiene en las primeras edades, y de ahí que sea fundamental que se sienta arropado, escuchado, comprendido, etcétera. Y después me parece también muy importante recalcar que educar en el reproche es educar en la dependencia emocional, que es todo lo contrario a lo que queremos también. Ya para terminar, sí que, por ejemplo, cuando pierdo las formas, cuando no soy capaz de gestionar lo que me produce mi hijo o lo que me genera, también tenemos que tener en cuenta que dejo de ser la figura de referencia de mi hijo por esos momentos, quizás, ¿no? Y esto le puede dar lugar a inseguridades. Entonces, también es muy importante saber, que lo ha dicho Cristina, reparar el vínculo. Yo me puedo equivocar porque tengo un día malo y chillar a mi hijo o cualquier otra situación, o hablarle de malas maneras, etcétera, pero siempre tengo la oportunidad de repararlo. Pues mira, hoy estaba mamá muy cansada y te he hablado de malas maneras o te he contestado de malas maneras, no te mereces que te hable así, ni yo ni nadie, y te pido perdón. Muchos padres piensan que por pedir perdón a sus hijos eh, pierden autoridad, y yo creo que es totalmente lo contrario, ganan en autoridad y en respeto, y porque todos nos equivocamos, seamos padres o no. Y bueno, termino indicando pues eso, que muchas veces solo necesitan de nuestra presencia, no necesitan ser juzgados ni que les digamos lo que nosotros haríamos en esa situación. No, simplemente necesitan un abrazo, que estemos con ellos, si quieren llorar, que lloren. Como decía Cristina, muchas veces lo que buscamos es que se callen, pero lo que hay que buscar es que se callen ellos solos, o sea, que, que estén acompañados, ¿no? No, nosotros el llanto nos lo queremos quitar cuanto antes, y eso es un problema, el niño no se siente escuchado, hay que dejar que él se calme. Entonces, me parece importante pues eso, decir que necesitan nuestra presencia, nada más, hablar sin sentirse juzgados, solo acompañados, escucha activa, asumir los sentimientos de nuestros hijos y ayudarle a superar esas emociones. Y, por supuesto, no restar importancia a lo que nos cuentan. Y bueno, pues ahora mismo, claro, cualquier cosa que te cuenten, pues a ti, es decir, que no, pues esto son bobadas, o esto, pues ya mañana estaréis bien, y sin embargo para ellos es un mundo. Su mundo es ahora, entonces hay que escucharles para que el día de mañana, cuando tengan problemas más graves, importantes, pues también sepan que pueden venir a ti y que les escucharás igualmente, ¿no? Muchas gracias. Sí, Vale. sí, maravilloso. Y así para ir cerrando a estas preguntas, Sí. algo que no lo hemos recalcado mucho durante la webinar por falta de tiempo al final, pero el cómo influye nuestra historia de vida en la crianza que estoy dando a mis hijos, ¿no?
Entonces preguntarte, Rebeca, que si tu historia de vida como hija ha influido en la madre que eres hoy en día. Sí, yo creo que influye totalmente tanto en lo positivo como en lo negativo, en tus miedos, en la educación que recibiste en su momento, que quieras o no transmitirlo a tus hijos. Entonces, sea positivo, sea negativo, tu historia de vida sí o sí influye. O sea, es un 100%. Yo creo que es un 100%. Claro, y esto es importante tenerlo presente porque lo que a nosotros nos pasó no tiene por qué pasarle a ellos y lo que nosotros necesitamos no tiene por qué ser lo mismo que lo que ellos necesiten, ¿vale? Y esto es algo que muchas veces eh, se nos olvida o no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Sí. Quedan 5 minutos. No sé si tenéis alguna pregunta, queréis preguntar algo antes de, bueno, de hacer un pequeño cierre o preguntarle algo más a Rebeca. Vale, gracias. Te dan las gracias, Rebeca. Gracias. Eh, vale, vale. Algo también que me parece interesante que hablamos, bueno, casi el último día que nos hemos visto, es el luto que como padres o madres hay que ir teniendo cuando tu hijo ya no te va necesitando tanto, ¿no? Que esto es algo muy importante que creo que hay que hablar porque Son minutos, como digo son yo. mini lutos, ¿no? Que hay que ir teniendo cuando dices, no, es que ya no me necesita, ¿no? Y es que es difícil esto también, por ejemplo, en el tema de la lactancia, muchas veces se habla de, no, es que me deja el pecho. Y hay muchas veces hay que preguntar, ¿qué te genera a ti como madre si estás dando pecho a tu hijo, ¿no? También es un luto cuando se deja de dar el pecho, ¿no? Pues igual en todas las etapas. Entonces, no sé si quieres decir algo de cómo la autonomía de tu hija, que al final es el objetivo que se tiene cuando se tiene hijos, ¿no? Que sean autónomos, eh, cómo su autonomía te va doliendo, porque esto es así, es que duele. Sí, cierto. Sí que es verdad que, bueno, son mini etapas, porque lo que dices tú, primero es bebé, después ya empieza a caminar, después ya va a la guardería y tienes el luto de que ya no depende de ti directamente y no la tienes en tu casa, sino que ya se va a abrir a la sociedad, aunque sea en la guardería, con sus compañeros. Después ya empieza el colegio, ya tiende más a querer estar con sus iguales, o le gusta más, sus amiguitos, y poco a poco, pues claro, a ti te va dando el lado, entendiendo que todavía te necesita, por supuesto, que es muy pequeña, pero sí que es verdad que me decías tú un día en terapia, que me gustó mucho, que me decías, es que ahora te va a buscar, no te necesita, te buscará, ¿no? Cuando te quiera tener. Entonces, es verdad. Entonces, pues claro, tú como madre te vas dando cuenta de que poco a poco, digámoslo así, la vas perdiendo, ¿no? Entiéndeme. Entonces, eso es algo que tienes que gestionar tú, claro. Ese peso no se le puedes echar a tu hija. Tu hija tiene que volar con tu compañía, tu apoyo, pero tiene que volar. Y tú eres la que tienes que eh, pues asumir, sobrellevar esos mini lutos que al fin y al cabo tu mini luto supone más autoestima para ella, más independencia, que es al final lo que quieres, ¿no? Pues muchas gracias, Rebeca. A ti. Eh, Voy leyendo por aquí. Bueno, muchas gracias. Han acertado de lleno con mis inquietudes. Lo vemos en familias que tienen un solo hijo. Los que tenemos más también lo notas, pero están los otros. Esto también, Belén, esto que dices, bueno, atiendo también familias numerosas, o yo misma vengo, somos 5 hermanos. Y esto sucede, ¿no? Que vas teniendo a los otros, pero también hay que ir viviendo esos lutos, porque si no, los pequeños van a ir cargando ese peso, ¿no? De seguir siendo pequeños y que se queden en casa. Entonces, bueno, los lutos yo creo que es algo pues que como padres, Como la vida madres, misma. tenemos que ir Hay asumiendo que gestionarlo. y, Sí. y es un constante. Eh,
No sé si tenéis mucha prisa o si no acabo con un cuento de 3 minutos. Mira, perdóname. Dice Vale. Teresa, las 3 R's. Efectivamente. Teresa, efectivamente. Así es. Vale, pues bueno, aunque rompamos 1 minuto o 2 el tiempo de la webinar, quería leeros un cuento, porque no sé hace cuánto que nos leen un cuento como padres y madres que sois. Y creo que, bueno, es un cuento que a mí me gusta mucho porque, bueno, seguro que lo entendéis ahora cuando os lo lea. Se llama, a ver, Estoy contigo, ¿vale? De Cory Doerfeld. Voy a poner así porque se ve bien. Vale. Un día Taylor decidió construir algo nuevo, algo especial, algo impresionante. Taylor estaba muy orgulloso. Pero entonces, inesperadamente, catapum, todo quedó destruido. Taylor se quedó muy triste. Solo le apetecía estar solo. La gallina fue la primera que se dio cuenta. Cloc, 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 cloc. Qué pena, qué pena. Lo siento mucho. Cloc, cloc. Habla del tema. Habla de ello. Pero a Taylor no le apetecía hablar. Así que la gallina se fue. Después llegó el oso. ¡Grrr! ¡Qué horror! Seguro que estás enfadadísimo. Venga, grita, grita con rabia. Pero a Taylor no le apetecía gritar, así que el oso se fue. Después llegó el elefante. El elefante estaba seguro de lo que Taylor tenía que hacer. ¡Tachán! Yo puedo solucionarlo. Tenemos que recordar exactamente cómo estaba todo antes. Pero a Taylor no le apetecía recordar, así que el elefante también se fue. Uno tras otro fueron llegando todos. La hiena dijo, jijiji, es mejor reírse de lo que ha pasado. El avestruz, glup, escóndete y haz como que no ha pasado nada mejor. El canguro le dijo, oh, Taylor, esto es un desastre, hay que tirarlo todo. Y la serpiente le decía, vamos a destrozar sus construcciones, vamos a destrozar a otro las construcciones. Pero a Taylor no le apetecía hacer nada con nadie, así que al final todos se fueron, hasta que Taylor se quedó solo de nuevo. En silencio, Taylor ni siquiera notó al conejo, pero este se fue acercando cada vez más a él, y Taylor sintió su cuerpecito caliente. Se quedaron juntos, sin hablar. Por favor, quédate conmigo, dijo Taylor. El conejo le escuchó. El conejo le escuchó hablar. El conejo le escuchó gritar. El conejo le escuchó recordar y reír. El conejo escuchó sus planes de esconderse, tirarlo todo, incluso de destrozar las construcciones de los demás. Durante todo aquello, el conejo nunca se fue. Y a su debido momento, el conejo escuchó que Taylor quería volver a construir. Me apetece mucho, dijo Taylor. Va a ser impresionante. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y bueno, por nuestra parte, bueno, no sé qué os ha parecido el cuento. A mí me gusta mucho. Creo que expresa muy bien todo esto que hemos hablado de acompañar. Y yo por mi parte nada más, Rebeca. ¿Tú quieres decir algo más? Lo podemos dejar aquí.
Pues, pues nada, no sé. Muchas gracias a las dos, a Rebeca, a Cristina, ha sido estupendo y como bien decís, aprendemos a escuchar para ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones, a evitar sus frustraciones y sobre todo que les queramos mucho, que yo creo que al final es lo que necesitan, un abrazo y mucho cariño. Muchísimas gracias, de verdad, a mí me ha encantado, ya como profesional, pero sobre todo como madre. Gracias. No sé si María Soledad quiere decir también algo. Sí, insistir una vez más a Cristina por el modo en el que nos cuenta las cosas, con pocas palabras, pero muy significativas cada una de ellas, y la oportunidad de poder contar con la mamá que haya hablado desde su experiencia me ha parecido muy enriquecedor. Así que gracias por lo contado y gracias por el modo de hacerlo. Nada, gracias a vosotros por invitarnos y nada más que como ha dicho Noelia, ¿no? Muchas veces más allá de pautas y cursos y libros, es igual ese abrazo o esa necesidad de cuerpo con cuerpo y de entendernos. Por supuesto, gracias. Como decían las personas que han ido comentando, la webinar os la facilitaremos y ya la subirán al canal de YouTube de Confacal y al nuestro propio. Gracias a todas y a todos y buenas tardes.